pocos episodios en la historia de las cruzadas son tan trágicos como el descubrimiento de William de Tyre de que su alumno, el príncipe Baldwin, el futuro rey de Jerusalén, padecía de lepra. Y sin embargo, Baldwin IV demostró ser un gobernante fuerte y altamente capaz que defendió su reino de su mayor enemigo, Saladino. En 170, Amalric, rey de Jerusalén, seleccionó a William, el futuro arzobispo de Tiro, para ser el tutor de su hijo y heredero, el príncipe Baldwin. En su crónica, William escribe: «El niño, entonces de unos 9 años, fue confiado a mi cuidado para ser instruido y nutrido en estudios liberales. Mientras estaba bajo mi cargo, me dediqué a mi alumno real con cuidado vigilante y lo vigilé con la solicitud que corresponde a su exaltada posición. Un día estaba jugando con sus compañeros de noble rango, cuando comenzaron, como a menudo hacen los niños juguetones, a pellizcarse los brazos y las manos con las uñas. Los otros chicos mostraban evidencia de dolor por sus gritos, pero Baldwin, aunque sus camaradas no lo perdonaban, lo soportaba con demasiada paciencia, como si no sintiera nada. Al principio supuse que se debía a su capacidad de resistencia y no a su falta de sensibilidad. Pero cuando lo llamé, descubrí que su brazo y mano derechos estaban parcialmente entumecidos. Se informó al padre del chico sobre su condición y se consultó a los médicos. Es imposible contener las lágrimas al hablar de esta gran desgracia. William nos dice que, a pesar de la enfermedad de Baldwin, mostró una promesa increíble como joven príncipe. Era sumamente inteligente y ya era un excelente jinete. Le encantaba la historia, tenía una personalidad bastante tranquila, pero mostraba mucho interés en la organización y gobernanza del reino. Baldwin apenas tenía 13 años cuando su padre, el rey Amalric, un gobernante sabio y capaz, murió en 1174. Los nobles y el clero de la alta corte se reunieron, y el 15 de julio de 1174, 75 años al día desde que la primera cruzada capturó Jerusalén, Baldwin IV fue coronado rey de Jerusalén en la iglesia del Santo Sepulcro. Debido a su corta edad, Baldwin tendría un regente inicialmente. Este papel fue para Raymond III, conde de Trípoli. Raymond y los hombres prominentes del reino sabían que Baldwin, siendo leproso, nunca se casaría ni tendría herederos. Para resolver el problema de la sucesión, en 1176, Raymond casó a la princesa Sibila, hermana de Baldwin, con William Longsword, marqués de Montferrat. Como primo tanto del santo emperador romano como del rey de Francia, Longsword era una elección políticamente excelente como consorte de Sibila algún día. La alianza matrimonial organizada por Raymond fue tan sólida como la boda de Baldwin II con su hija Melisande y el conde Fulk de Anjou. Sin embargo, en menos de un año, William Longsword cayó enfermo y murió, dejando a la Sibila de 17 años embarazada de su hijo. Esto solo agravó el problema, ya que la muerte de Longsword extinguió la idea de que él podría intervenir como el líder fuerte que el reino requería cuando Baldwin el leproso finalmente muriera. El embarazo de Sibila significaba que su próximo esposo tendría que aceptar que sus propios hijos probablemente no heredarían el reino, y pocos de los grandes nobles de la cristiandad estarían dispuestos a entrar en tal acuerdo. En medio de las incertidumbres dinásticas se desarrollaban facciones dentro de la corte de Jerusalén. El conde Raymond de Trípoli lideró una facción. Otra facción se estaba desarrollando alrededor de la madre de Baldwin y Reinaldo Chatillon, el poderoso señor del territorio fronterizo oriental más importante del reino, Transjordania. Sin embargo, cuando la regencia de Raymond terminó en 1176, en el 15º cumpleaños de Baldwin, el joven rey comenzó a demostrar que era bastante capaz de valerse por sí mismo. El primer gran desafío de Baldwin IV vendría del este. Saladino, sultán de Egipto y Damasco, fue el mayor enemigo al que se enfrentó el reino de Jerusalén. A finales del verano de 1176, Saladino era una figura enormemente poderosa en el mundo sarraceno. Acababa de derrotar a uno de sus rivales, Saif ad-Din, cuando se dio cuenta de que una gran fuerza cruzada bajo el recién llegado conde Felipe de Flandes estaba atacando Harim, en el norte de Siria, cerca de Antioquía.
Saladino aprovechó esta oportunidad para atacar el reino de Jerusalén en el sur. Era el otoño de 1177 y Saladino, con un enorme ejército que contaba con decenas de miles, apareció de repente ante la ciudad cruzada de Ascalón. El rey Baldwin IV reunió rápidamente las tropas disponibles. Varios caballeros del reino fueron al norte para unirse a Felipe de Flandes. Tan superado en número, Baldwin al principio se retiró dentro de las murallas de Ascalón, dejando al enorme ejército de Saladino libre para devastar y saquear el reino, casi hasta las mismas murallas de Jerusalén. Debe haber sido una escena aterradora, mientras los hombres de Saladino incendiaban aldeas y los campesinos huían en pánico de las tropas saqueadoras del sultán. Los habitantes de Jerusalén, refugiados en la Torre de David, temían que Saladino conquistara su ciudad. Dado el reducido tamaño del ejército de Baldwin, Saladino no temía un contraataque. El sultán se sintió cómodo permitiendo que sus tropas se dispersaran por el campo. Pero Baldwin estaba decidido a responder al ataque de Saladino con fuerza. El joven rey leproso emergió de Ascalón y se preparó para contraatacar. El ejército de Baldwin era pequeño, pero estaba lleno de luchadores muy capaces. Incluía una fuerza de caballeros templarios bajo su gran maestro, Odo de Saint-Amand. Valiant de Ibelín y sus caballeros también estaban presentes, junto con Reinald de Chatillon y sus hombres de Transjordania. El 25 de noviembre, Baldwin alcanzó al ejército de Saladino debajo del monte Khazar. William de Tyre describe la batalla que siguió. Las filas de combatientes de ambos lados ahora se acercaban gradualmente entre sí, y se produjo una batalla que al principio fue indecisa, pero las fuerzas eran muy desiguales. Sin embargo, los cristianos, fortalecidos por la gracia divina, pronto comenzaron a presionar con creciente audacia. Las líneas de Saladino fueron quebrantadas y, tras una terrible matanza, huyeron. Las cargas de caballería de los cruzados devastaron las fuerzas de Saladino. Los templarios jugaron un papel particularmente importante en este aspecto, rompiendo las líneas de Saladino y enviando a sus hombres a huir en desorden. La caballería de Baldwin persiguió al enemigo disperso hasta un pantano cercano. Según el cronista Ibn al-Athir, un grupo de caballeros cruzados se acercó tanto a Saladino que su propia guardia de mamelucos tuvo que contenerlos. Saladino, temiendo por su vida, huyó a un lugar seguro en un campamento de carreras. Los caballeros cruzados persiguieron a los sarracenos dispersos hasta el anochecer. La victoria fue total. Saladino perdió la gran mayoría de su ejército, e incluso apenas escapó con su propia vida. Solo el coraje de sus guardaespaldas mamelucos, dispuestos a morir ellos mismos para que su amo pudiera escapar, y la rapidez de un camello de carreras salvaron su vida. Saladino subestimó peligrosamente al rey leproso de 16 años. Baldwin IV, a pesar de su enfermedad, había reunido una pequeña pero formidable fuerza y los llevó a la victoria contra un enemigo peligroso. Baldwin ya no era simplemente un rey niño, sino ahora un rey guerrero, probado y encontrado listo para el desafío de una invasión total del enemigo sarraceno, más poderoso que el reino de Jerusalén haya enfrentado jamás. En nuestro próximo video, la segunda y última parte de esta serie, sobre la vida del rey Baldwin IV, examinaremos la última parte del reinado del rey leproso. Saladino había sufrido una derrota aplastante en la batalla de Montgesar, pero el rey Baldwin sabía que el sultán de Egipto aún representaba una gran amenaza para el reino de Jerusalén. Saladino ya tenía un control firme de Damasco y estaba decidido a usurpar la base de poder Zengid de Alepo. Para contrarrestar la presión de Saladino en la frontera oriental del reino, Baldwin, en cooperación con los caballeros templarios, comenzó a construir un castillo en el vado de Jacob, en el río Jordán, en octubre de 1178. Los templarios, con su castillo en Safad, ya tenían una fuerte presencia en la región y eran la fuerza lógica para guarnecer el nuevo castillo. La mayor parte de la construcción se realizó en 6 meses, mientras Saladino sitiaba a Ibn al-Muqaddam en Baalbek. En junio de 1179, Saladino invadió las tierras del reino al este de Sidón. El rey Baldwin reunió su ejército en Tiberias y marchó al norte para detener la incursión de Saladino. Las fuerzas de Saladino fueron inicialmente repelidas, pero los cruzados ignoraban que no había atacado con su ejército principal. Más tarde, Saladino lanzó un ataque con una fuerza de reserva mucho mayor.
causando graves pérdidas a algunas fuerzas cruzadas desprevenidas. Entre los capturados estaba el gran maestro de los templarios, Odo de Saint-Amand, uno de los héroes de Montgesart. Saladino continuó su victoria al atacar y capturar el castillo en el fuerte de Jacob en agosto. El sultán masacró brutalmente a los aproximadamente 700 prisioneros del castillo. Durante la retirada a Damasco, una enfermedad se propagó en su ejército, matando a muchos hombres de Saladino, incluyendo a 10 de sus principales emires. Para los cristianos esto fue la venganza divina. Mientras tanto, la lepra de Baldwin IV empeoraba. William de Tiro nos dice que cada día los signos de la enfermedad del rey aumentaban. Baldwin sabía bien que su propia vida no continuaría mucho más tiempo, y la urgencia de la sucesión estaba en primer plano en su mente. Estaba decidido a organizar un matrimonio digno para su hermana, la princesa Sibila. Decidió en la primavera de 1180 casar a Sibila con Guy de Lusignan, hermano menor del nuevo condestable del reino, Amaury de Lusignan. Guy era un recién llegado y desconocido, por lo que la decisión del rey sorprendió a muchos. Guillermo de Tiro desaprobó profundamente la elección de Balduino, describiendo a Weay como un hombre sin el carácter ni el juicio para gobernar. Según William, Baldwin eligió apresuradamente a Guy porque creía que el conde Raymond III de Trípoli y el príncipe Bohm III de Antioquía querían destronarlo. Baldwin aseguró rápidamente la sucesión, haciendo imposible el golpe de estado. La boda de Guy y Sibila ahondó las divisiones en la alta nobleza. Raymond de Trípoli se retiró de la corte real por 2 años, mientras la poderosa familia Ibelin también estaba descontenta con el matrimonio. Baldwin de Romla, el hijo mayor de Ibelin, fue aparentemente elegido por Raymond y Bohemond para casarse con Sibilas. Mientras tanto, Guy y Sibila se convirtieron en el punto focal para la facción de la corte liderada por la madre del rey Baldwin, Agnes, que incluía a Reynald de Chatillon y Amaury de Lusignan. Este marcado faccionalismo surgió de la incertidumbre y urgencia provocadas por la lepra del rey. En el verano de 1182, el rey Baldwin el Leproso enfrentó otra vez el desafío de una invasión por Saladino. El sultán aprovechó al máximo su posesión de Egipto y Damasco. Saladino envió un contingente desde Damasco que capturó a 500 aldeanos cerca del monte Tabor. Saladino atacó Galilea. Baldwin mantuvo al ejército de Jerusalén en el campo, resistiendo el avance de Saladino. Las dos fuerzas se enfrentaron en la brutal batalla del castillo de Belvoir. El clima era extremadamente caluroso y muchos murieron de agotamiento por calor en ambos bandos. No obstante, el rey Baldwin y los cruzados triunfaron, repeliendo a Saladino y forzándolo a retirarse. Saladino finalizó esa temporada de campañas lanzando una escuadra naval desde Egipto para atacar el crucial puerto cruzado en Beirut. Una vez más, el rey Baldwin respondió rápidamente reuniendo al ejército terrestre mientras la flota del reino zarpaba desde Akron Tyre. Saladino se vio forzado a abandonar el ataque, salvando a Beirut. En el otoño, Saladino atacó a sus enemigos musulmanes, los zengids. El rey Baldwin aprovechó la ausencia de Saladino para saquear los territorios del sultán alrededor de Damasco. El rey Baldwin comandó con brillantez durante la campaña de 1182, pero él y los nobles sabían que el gran poder de Saladino seguiría siendo una amenaza letal. En febrero, Reynald de Chatillon lanzó una incursión contra Saladino en el Mar Rojo, hostigando algunas de las vitales rutas comerciales del sultán. En un movimiento de audacia sorprendente, Reynald y una pequeña fuerza llevaron varios barcos en piezas a través del desierto para lanzarlos en el Golfo de Aqaba. Los barcos se dividieron en 2 escuadrones, uno asediando Aqaba, una fortaleza conocida por los musulmanes como la Cabeza del Mar, mientras que el otro saqueaba a lo largo de la costa de Hiyaz. En Eid Hab, en el borde occidental del Mar Rojo, se capturaron comerciantes y se incautaron bienes. Saladino estaba horrorizado de que Reynald pudiera asaltar vínculos comerciales tan vitales tan cerca de la Meca y Medina. Envió velozmente una flota desde el Cairo para detener la campaña de Reynald. El almirante de Saladino, Hussam al-Din Luluh, capturó y mató a los hombres de Reynald en Aqaba. Luego persiguió a los demás a lo largo de la costa. Reynald y algunos hombres se retiraron, pero el resto quedó atrapado en un barranco por las fuerzas de Hassam, tras ser expulsados de sus barcos. Todos los prisioneros capturados fueron ejecutados, ya que Saladino no quería que nadie con un conocimiento tan íntimo de los puertos comerciales del Mar Rojo regresara vivo al reino de Jerusalén, donde su conocimiento podría ser valioso en una futura campaña.
Saladino citó la campaña de Reinald en el Mar Rojo como su razón para atacar Karak en 1183, aunque debemos tener en cuenta que Saladino, comprometido con la yihad, quería destruir el reino de Jerusalén independientemente de las actividades de Reinald. Ese mismo mes, el patriarca Heraclio envió una carta a todos los grandes reinos del oeste, rogando por su ayuda en la defensa de los estados cruzados. Las preocupaciones de los cristianos resultaron bien fundadas, ya que en junio de ese año, Saladino capturó Alepo de los zengids. Ahora el sultán realmente controlaba todo el territorio que rodeaba al reino de Jerusalén. Mientras tanto, la enfermedad de Baldwin había empeorado mucho. La situación era tan grave que el alto tribunal consideró urgente nombrar a un nuevo regente en lugar de Baldwin. Baldwin eligió a su cuñado, Guy de Lusignan. En septiembre de 1183, Saladino hizo su siguiente movimiento. Reuniendo un vasto ejército, el sultán cruzó el Jordán al sur de Galilea. Los cruzados estaban listos, reuniendo lo que Guillermo de Tiro describe como el mayor ejército del reino en la memoria reciente. Bajo el liderazgo de Guy, el ejército acampó donde tenían suficiente agua. Durante 9 días hubo un feroz enfrentamiento entre los cristianos y el anfitrión Aubid de Saladino. Saladino quería provocar una batalla campal, pero Guy mantuvo una postura defensiva para limitar los movimientos de Saladino. Al final, Saladino se rindió y se fue a Damasco. Saladino fue repelido nuevamente, pero el rey Baldwin no estaba satisfecho con el desempeño de Guy. El rey pensó que Guy desperdició una gran oportunidad de derrotar seriamente a Saladino. Según William de Tyre, Saladino fue imprudente y quedó expuesto a un posible desastre. Baldwin retomó el poder directamente para sí mismo al despedir a Guy como regente. Pero solo un mes después de su último ataque, Saladino volvió a golpear, ahora en la frontera oriental de Transjordania. Saladino trajo un gran ejército para asediar Karak, el principal castillo de Reinald de Chatillon. Karak era una de las fortalezas estratégicamente más cruciales en el reino, protegiendo el enfoque oriental a Jerusalén y permitiendo a los cruzados patrullar las carreteras entre Egipto y Damasco. Con la verdadera cruz, el rey Baldwin volvió a levantar su ejército marchando para socorrer a Karak. Las trebuchets de Saladino atacaban a Karak constantemente, pero el castillo estaba bien fortificado y listo para resistir un largo asedio. Al enterarse que el ejército de Jerusalén se aproximaba, Saladino canceló el asedio y se retiró a principios de diciembre de 1183. La reciente campaña en Karrak fue extremadamente ardua para el rey Baldwin. Para entonces, su lepra era tan debilitante que en un momento tuvo que entregar el mando al conde Raymond de Trípoli. A principios de 1185, la condición del rey Baldwin se había vuelto crítica. Era evidente que el rey, quien había padecido por largo tiempo, no se repondría en esta ocasión. Baldwin reunió a los varones del reino, solicitando que reconocieran al conde Raymond como regente hasta que su sobrino, Baldwin V, hijo de Sibila, tuviera la edad para gobernar. Si Baldwin el niño falleciera prematuramente, los reyes de Francia, Inglaterra y el Santo Emperador Romano juzgarían la sucesión. Sobre todo, Baldwin IV quería estar seguro de que su hermana Sibila y su esposo Guy no tomarían el trono después de su muerte, porque para entonces el rey estaba convencido de su incapacidad para reinar. Finalmente, el 16 de marzo de 1185, Baldwin IV murió en Jerusalén, ampliamente llorado en todo su reino. A pesar de su lepra, Baldwin IV de Jerusalén gobernó sabiamente en los momentos más difíciles. Durante su reinado, Saladino estaba en su máximo poder y tenía enormes recursos para amenazar al reino. Baldwin se aseguró de que cada vez que Saladino atacaba, el ejército de Jerusalén lo desafiaba. Durante el reinado de Baldwin, el reino estaba a salvo y los intentos de conquista de Saladino fueron frustrados. Para un hombre muriendo de lepra al mando de un estado escaso de hombres y fondos, enfrentado a un poder hostil y mucho más grande empeñado en la conquista, realmente se debe admirar a Baldwin IV